Bueno, a continuación tenemos lo que más o menos expresó o propuso el señor Ricardo Lombana, precandidato por otro camino. Así que adelante. Uno de los voceros del movimiento o partido Otro Camino, el señor Carlos Abadía, por parte de la candidatura del señor Lombana. ¿Qué se puede esperar en este debate agropecuario? Mira, ya lo presentó hace 5 años. El planteamiento de Otro Camino es claro, el apoyo total al agro. Nosotros, la seguridad alimenticia es básica para el desarrollo de un país y vamos a plantear esto con nuevas medidas, indudablemente al llegar al gobierno, para que siga nosotros teniendo la libertad y la independencia alimenticia. Sobre el control de precios, ¿qué tiene la propuesta? ¿Consideran que hay que continuarlo, hay que eliminar esto? Hay que ser eficiente en este sentido y ver cómo se corrigen las distorsiones. Los controles de precio no necesariamente siempre nos lleva al mejor resultado. La campaña lo ha evaluado, ¿se quitaría tal vez? No estamos hablando de quitar, hay que ser eficiente y vamos en esa camino hacia la eficiencia y el apoyo total al agro para el beneficio del país, del productor y del consumidor. Entonces el candidato estaría firmando, porque al final ellos tienen que firmar este compromiso una vez concluye este debate, ¿no? Nosotros lo planteamos hace 5 años y seguiremos planteándolo por el bien del país. Muchísimas gracias al señor Carlos Abadía. Edwin Pérez de la campaña del señor Ricardo Lombana, que está acá con nosotros, presentes también, parte de este sector agropecuario que participa de este foro, y creo que sí es importante conocer las propuestas y de qué forma el candidato Ricardo Lombana va a poder presentar esas propuestas ante este foro importante. Sí, muy buenas tardes. Definitivamente Ricardo Lombana trae muy buenas propuestas para el sector agropecuario. Jamás en la vida he sido político, he sido productor de nacimiento, nunca me he inscrito en un partido, mas sin embargo en esta ocasión, por la necesidad de un cambio en este país, requerimos que Ricardo Lombana llegue a la presidencia para que exista ese cambio necesario a todo el sector agropecuario. ¿Qué ha faltado en este momento? ¿Voluntad, recurso económico, buenas estrategias? ¿Qué ha faltado usted como productor? Lo primero que nosotros quisiéramos que Ricardo pudiera reunirse realmente con los sectores agropecuarios, sentir que los productores tienen un apoyo desde su inicio, desde el principio de campaña. Desde el día 1 se pretende realmente ver todas las necesidades, ya las hemos visto con la nueva ley PADE, nos parece una ley muy buena. Tenemos que hacerles algunos correctivos, sentimos que hace falta algo, pero en la medida que nosotros vayamos entrando y conociendo y hablando con los productores, estamos seguros que vamos a lograr hacer un muy buen trabajo. Desde su punto de vista, cuando usted señala que hay puntos que deben mejorarse, ¿a qué se refiere específicamente? Usted que es productor. Sí, definitivamente hay algo que nos ha venido tropezando a los productores. Todo lo que se llama las importaciones ha sido el desastre. Nosotros en los últimos 20 años, si vemos cómo la agroexportación que se enviaba a Estados Unidos, al aparecer el TLC, desapareció la cuenca del Caribe. Eso automáticamente prácticamente nos sacó del mercado. De la misma forma hemos venido reduciendo áreas de trabajo. Los productores, por ejemplo, en el caso del arroz, ¿ves? Hemos aumentado áreas de 60.000 a 88.000 hectáreas. Más sin embargo, no hemos podido entrar a la tecnología porque el 12% de la producción nacional es riego y el otro 88% es a ruego. Entonces, por eso los productores nos mantenemos, como quien dice, aumentando áreas, pero no aumentemos rendimiento. Por otro lado, tenemos el caso, por ejemplo, de la cebolla. En el caso de la cebolla vemos cómo se nos introduce cebolla desmedidamente. Pues definitivamente, en ese sentido, nosotros
queremos pues que ver a través de la ley, a través de la cadena de frío, que por cierto en la cadena de frío no fueron diseñadas para los productores. En el gobierno de Ricardo Martinelli fueron diseñadas directamente para los supermercados. Pero en el caso puntual, disculpe, del TPC, ¿tiene el señor Lombana los contactos, la estrategia para una renegociación? Es lo que están pidiendo los productores. Sí, hemos tenido incluso reuniones con la embajadora de Estados Unidos. No va a ser un tema muy fácil, no es decir yo quiero que me quiten y me pongan, pero ese bueno. va a ser el reto en el agro. Ese va a ser el reto en el agro. Ese va a ser el reto, o sea, ese es el temor del productor. ¿Cómo vamos a seguir produciendo cuando se eliminen los subsidios, las cuestiones? Entonces, es un tema preocupante, pero tenemos alternativa. Tenemos alternativa con Ricardo Lombana para seguir produciendo en el país. Bueno, muchas gracias, señor Pérez. De aquí y de todo el país también nos darán su apoyo en esta elección de 2024. Específicos de su propuesta, señor Lombana. Bueno, vamos a debatir sobre eso. Venimos a proponer, venimos a compartir con el sector agropecuario, con todos los productores de tierras altas de todo el país, nuestra propuesta. Venimos a hablar de cómo vamos a ser más productivos, de cómo no vamos a abandonar el sector agropecuario, cómo vamos a plantear la renegociación y la revisión del Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos, cómo vamos a invertir más en investigación y todas las cosas que venimos a compartir hoy con el sector productivo. En el debate de 2019 usted advirtió que Cortizo iba a gobernar con Benicio Robinson. ¿Qué adelanta para esta ocasión? Bueno, en el 2019 le advertí a todo el país que si ganaba Cortizo no iba a gobernar Cortizo sino Benicio, y dicho y hecho, la canté. Ahora el país tiene que decidir entre un sistema político... candidatos que no vienen a los debates y la construcción de otro camino para... del debate. Ha dicho que en el 2019 ganó aquí. Mira, la ausencia es lamentable, lo he dicho antes, ya le dio la espalda a los jóvenes, le dio la espalda también ahora al sector agropecuario, pareciera que le estuviera dando la espalda a todo el interior del país, en el cual hay mucha producción y muchos productores, es lamentable, pero bueno, nosotros estamos aquí diciendo presente una vez más para compartir nuestras propuestas. ¿Cómo abaratar el precio de los insumos, mejorar lo que ganan los productores sin que esto signifique un incremento al consumidor? Tenemos que sacar las distorsiones que están en el medio. La cadena de comercialización. Por supuesto, no es posible que haya unos precios que le dan a los productores de manera directa y luego cuando compras el producto en el supermercado está con un porcentaje muchísimo más caro. El dinero se queda en el medio. Esas son las distorsiones que hay que corregir y nadie se ha atrevido en los últimos 25 años en ponerle ese cascabel al gato y nosotros estamos listos para ponerle ese cascabel al gato. Un año marcado por protestas en las calles por parte de productores, por parte de varios sectores. Sí, bueno, muchas protestas por un gobierno ausente, muchas protestas por un contrato minero inconstitucional, muchas protestas al ministerio. Ricardo Alberto Lombana González nació en la ciudad de Panamá el 26 de noviembre de 1973. Es un abogado, diplomático, comunicador y político panameño. Obtuvo el título de licenciado en Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y posee una maestría en Derecho Internacional de The George Washington University. Es el candidato del movimiento Otro Camino a la presidencia de la República. Esto es Ricardo Lombana. Señor Lombana, la ley 352 de 2023, la ley PADE, establece que se debe adecuar el marco jurídico e institucional del sector público agropecuario a lo que mandata dicha ley. De usted ser electo presidente de la República, ¿cómo y en qué tiempo lo haría? Comienza su tiempo a partir de ahora. Buenas noches. Gracias por la invitación y lo primero que quiero hacer es felicitar a los productores de tierras altas y a los productores de todo un país por haber mantenido alimentado a todos los panameños durante la pandemia y durante tiempos muy difíciles en los últimos años. Y esa pandemia precisamente nos enseñó que tenemos que producir nuestros propios alimentos. Nosotros vamos a empezar desde los primeros 100 días, porque tenemos que elevar a rango constitucional la seguridad y la soberanía alimentaria. Nosotros iniciaremos un proceso constituyente durante los primeros 100 días como lo hemos anunciado y mi compromiso es que la producción agropecuaria nacional, la seguridad y la soberanía alimentaria tengan rango constitucional en la República de Panamá.
sobre la implementación de la ley PADE. Como presidente de la República me voy a involucrar personalmente en apoyar el Consejo de Seguimiento y Cumplimiento creado por esta propia ley. Y tal como lo dispone el artículo 84 de esta ley, asignarle los recursos. Pero para poder asignarle los recursos necesitamos sacar la política partidista de las instituciones ligadas al sector agropecuario. Hay que fortalecer aduanas. Hay que nombrar el observador aduanero particular que es precisamente designado por los productores para que acompañen esa transformación del sector agropecuario. Y muy importante para todos los productores de este país, no podemos seguir apoyando las importaciones mientras abandonamos a nuestros productores. Y me preocupa sobremanera en esta noche la ausencia del señor Mulino. Hemos tenido 5 años de un presidente ausente. El país no aguanta más la ausencia por 5 años más. Ya que usted cita la ley PADE, que algunos la han bautizado como la ley PADE, pues, a pesar de los avances que significa, en el artículo 6, numeral 2, habla de adecuar la institucionalidad del sector público agropecuario para fomentar la producción, transformación agropecuaria y demás. Y en el artículo 15 dice cuáles son esas instituciones que van desde el MIDA, el Banco de Desarrollo Agropecuario, Instituto de Seguro Agropecuario. Son 9 en total, y las que se puedan crear deben adecuarse al PADE. Como esa es una tarea pendiente, ¿usted hará la tarea el día 1 o ya pondrá su equipo a trabajar en esto que algunos han calificado como PADE después? Nosotros estamos trabajando. Ya nos hemos reunido 2 veces con la Embajada de Estados Unidos, no hay que llegar a gobierno. Ya les hemos planteado, acompañados con productores, que aquí va a haber una crisis social y económica si no se renegocia el TPC. No hay que ser gobierno. En los primeros 100 días también si hay que declarar la sesión permanente del Consejo de Seguimiento y Cumplimiento, porque la ley PADE permite las sesiones extraordinarias. Declararemos sesión permanente y la encabezará el ministro o ministra de Desarrollo Agropecuario. Y en cuanto al alineamiento de las instituciones, aquí los productores tienen que hacer una vaca, una cuota para ponerle gasolina a los carros del MIDA. Hablemos primero de ser serios con la administración de nuestros recursos y de los recursos de todo un pueblo. Y nosotros podemos empezar entonces a alinear todas estas instituciones de esta ley, que es un logro de todos los productores nacionales. Gracias al candidato Ricardo Lombana. Reitero, las cadenas agroalimentarias fueron creadas legalmente con el propósito de lograr el incremento de la productividad y la competitividad del sector agropecuario, que permita aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos que se derivan de la suscripción de los acuerdos de libre comercio firmados por Panamá. No obstante, los funcionarios encargados de ejecutar lo dispuesto en la norma jurídica que regula las cadenas agroalimentarias no han cumplido con ese deber de respetar los acuerdos de competitividad para todas las cadenas agroalimentarias. ¿Qué haría usted para que dichos acuerdos sean respetados según lo dispuesto en la Ley 49 de 2017 que regula dicha materia? 2 minutos a partir de ahora. Ninguno cumplió cuando fue gobierno y tuvo la potestad de decidir. Es muy fácil hablar. Yo vine a hacer compromisos. Mi primer compromiso es elevar la soberanía y seguridad alimentaria a la Constitución. El segundo es pagarle las sumas millonarias a los productores que les adeuda el gobierno. Con respecto a la pregunta, miren la pregunta que nos hacen a los candidatos presidenciales. ¿Qué vamos a hacer para cumplir la ley? En el 2019 nos preguntaron lo mismo. ¿Cómo es posible que estemos en un país en el cual le tienen que preguntar a los candidatos presidenciales qué medidas vamos a tomar para que se cumpla la ley vigente? Es que nos hemos acostumbrado o nos han acostumbrado a tener gobiernos que no están comprometidos con la ley y con las instituciones. La ley 49 que ustedes citan en la pregunta ya prevé sanciones que hay que aplicar si no se cumplen los acuerdos de competitividad. Se han violado los acuerdos de competitividad, se ha importado en tiempo de cosecha, se ha importado afectando al productor nacional. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar la sanción. ¿Cuál es la sanción prevista en la ley? La inhabilitación de los importadores. ¿Cuántos importadores se han inhabilitado?
Y además, la ley prevé que se lleve ante el Ministerio Público a dicho importador y procesarlo penalmente. Las leyes están, pero no existe la voluntad de cumplirlas. En nuestro gobierno las vamos a cumplir. Y no solo eso, los importadores tendrán que enfrentar la ley porque la ley ya provee las sanciones para ellos y vamos a promover la producción nacional. En vez de estar pagándole rápido a los importadores y pagándole rápido a los productores de Estados Unidos para que nos inunden de productos, le pagaremos rápido al productor nacional que tiene que cobrar el año de la pera. Entiendo el tema de pagarle rápido a los productores y que el pago sea oportuno, no que después de que ya pasó la cosecha y tuvo que pedir otra plata prestada, le llegue la plata. Sin embargo, hay que decir que no son todos los sectores productivos, es decir, hay productores que están subsidiados, pero hay otros productos que sí se han mejorado, tecnificado, etcétera, y esos no reciben ningún subsidio, al contrario, termina pasando eso que viene la producción de afuera, donde la cadena cuando se reúne es para autorizar una importación y no para mejorar, como dice la ley, el incremento de la productividad y la competitividad del sector. Un minuto, candidato. Estamos inundados. A partir de la firma del TPC o TLC con Estados Unidos, la balanza comercial negativa se disparó y hoy alcanza sumas multimillonarias que se quedan en Estados Unidos. Ese circulante, si apoyamos al productor nacional, se quedaría aquí y por eso vamos a producir nuestros propios alimentos. Arroceros de Panamá, seamos autosuficientes en la producción de arroz. Los que producen maíz, podemos alcanzar la autosuficiencia en maíz. Solamente necesitamos la planificación, la asignación de recursos y un gobierno comprometido con la producción nacional. Y los pagos, Eduardo, son políticos. ¿Cuántos productores aquí no les archivan su pago o se los ponen debajo de último en la carpeta porque no se inscriben en el PRD o en el Cambio Democrático o en el panameñismo? Basta de la politización, el que sufre es el pequeño productor y el agricultor familiar. Gracias, candidato Ricardo Lombana. De la intervención del candidato Ricardo Lombana. En materia de incentivos, las administraciones gubernamentales han dirigido los recursos a algunos rubros como el arroz, la leche grado C y el maíz, sin que esto haya incrementado la productividad y la eficiencia como una contraprestación para recibir dichos incentivos. La pregunta del candidato Lombana es: ¿cuáles serían las medidas específicas que adoptaría un gobierno suyo para reorientar estos incentivos y que realmente aumenten la productividad y la competitividad en el sector agropecuario? Su tiempo a partir de ahora, 2 minutos. ¿Cómo podemos pedirle productividad a los productores si han sido sometidos al abandono por 25 años? Señor vicepresidente, pregúntele a los cebolleros de este país si no ha habido importaciones en tiempos de cosecha que han afectado al productor nacional. Hay muchas evidencias, incluso dentro de esta administración, pero lo quieren ocultar. Yo estoy de acuerdo en que los subsidios, los incentivos, tienen que estar ligados a la productividad, no solo para ayudar al productor, sino para que la comida sea más barata. Pero esto es un asunto de seguridad nacional. Si los países más poderosos de este planeta subsidian y otorgan incentivos a sus productos más sensitivos, ¿por qué tenemos que discutir el abandono o seguir manteniendo en el abandono o quitarle incentivos, sobre todo a los pequeños, sobre todo a los medianos y a los que más sufren, y seguir afectando al productor? Ya existen incentivos como la ley de granos, por ejemplo, que podemos fortalecer. Nosotros no vamos a abandonar al productor nacional. Sí vamos a ligar los programas cada vez más a la productividad y la eficiencia, pero eso se logra destinando recursos. Eso se logra con sistemas de riego donde se riegue el agua y no las coimas, con investigación, con tecnología de punta. Aquí tenemos jóvenes que seguramente son ingenieros agrónomos, genetistas, ingenieros de suelos, pero no van a conseguir trabajo porque les van a pedir que se inscriban en el partido de gobierno o que traigan una carta del diputado. Vamos a invertir en investigación, vamos a aprovechar los barcos que pasan por nuestro canal y nuestros puertos para venderles nuestros productos nacionales. Nosotros vamos a buscar esos mercados, algunos están aquí y otros son mercados de exportación. Quiero regresar al tema de reorientar. Ciertamente no es cuestión de abandonar al productor que ya siembra, pero
el que seguía sembrando arroz en chuzo no ha cambiado y sigue sembrando arroz en chuzo hoy, le toca el incentivo de todas maneras, o se demore 3, 4 años y no haga un cambio por tecnificarse. Hay otros productos, cerdo, pollo, se han tecnificado y no, de eso no les toca ningún incentivo a pesar de lo que se han tecnificado. No va a haber una contraprestación para dar este incentivo a cambio de que efectivamente, bueno, ahora tienes una forma de producir, pero tienes que ir migrando a una forma más eficiente de producción. Un minuto. Completamente de acuerdo, Eduardo, pero el Estado tiene que cumplir con su parte primero. Tiene que haber una contraprestación, pero el productor está abandonado. Si el productor no tiene una cadena de frío que funcione, fui al mercado de la cadena de frío de David antes de venir para acá. Ni hay cadena, ni hay frío. Todos los cuartos de frío están dañados. Los productores y los vendedores llevan sus propios bloques de hielo para enfriar los productos. Convirtamos al BDA en una verdadera banca de fomento y no una máquina de hacer préstamos para allegados políticos. Aquí tenemos muchas tareas pendientes para apoyar al productor. Y sí, por supuesto que estoy de acuerdo en que se ligue a la productividad, no solo porque eso hace a nuestro productor más competitivo contra futuras importaciones que puedan venir y ser competitivos, pero lo que sí tengo que advertir es que la producción, si es más competitiva, se tiene que reflejar en el precio y en la paila, porque los panameños no pueden pagar una canasta básica de $300. Muchas gracias, candidato Ricardo Lombana. La pérdida de alimentos a lo largo de las cadenas de valor, la sobrealimentación, la desnutrición, la malnutrición y el desaprovechamiento alimentario en el mundo genera lamentablemente un cuadro de situaciones que reflejan índices alarmantes, como la pérdida de alimentos, que ronda el 25% de lo que se produce. Panamá no está al margen de estos escenarios, ya que el 73% de los adultos padece sobrepeso, la pérdida post cosecha de alimentos ronda el 20% y 2 de cada 10 niños se mantienen en situación de desnutrición grave, principalmente bajo los 2 años. La pregunta para usted, candidato Ricardo Lombana, es ¿qué opinión le merece la pérdida de alimentos, la malnutrición, el desaprovechamiento alimentario y, de ser usted electo presidente de la República, qué medidas implementaría para afrontar estos retos? Muchas gracias. Los alimentos se pierden porque no hay una cadena. Lo dije en la respuesta anterior. Se invirtieron casi $300 millones para hacer negocios, para cobrar coimas, y no se implementó la cadena de frío porque era una cadena para servir a una sola cadena de supermercados y no para beneficiar al sector agropecuario. Tenemos que implementar la cadena de frío a lo largo del territorio nacional para que no haya merma ni pérdida de alimentos. Sobre la nutrición, según la FAO, 200.000 panameños sufren de malnutrición, están con hambre. 2 de cada 10 niños en el país de mayor crecimiento económico de América Latina viven con hambre y con malnutrición. Eso es inmoral, eso no tiene perdón de Dios. Ayer fui a la policlínica de David, hablaba con los jubilados, haciendo fila desde las 3 de la mañana, con cáncer, con un solo riñón, enfermos. Y me decía, ¿cómo hago yo, señor Lombana, que cobro $100 de jubilación para afrontar una canasta básica que está rondando los $300? No permitan, señores jubilados, no permitamos, panameños, que nos digan que no hay plata en Panamá para pagar jubilaciones dignas. Hay mucha plata que ha sido mencionada aquí, incluyendo la plata de los auxilios económicos, entre otros, que los tenemos que redestinar precisamente a estos fines. Y vamos a enfrentar a los principales causantes de la comida cara. Aquí el principal importador de alimentos y de productos extranjeros está prófugo de la justicia en una embajada y su candidato no está aquí para responder por qué este importador que ha distorsionado los precios y ha afectado tanto la producción nacional no le da la cara al país. Dice que te da chen chen, pero luego te lo roba y además te vende la comida cara. Candidato Lombana, esta pregunta hablaba del tema desnutrición infantil y siendo chiricana, viviendo aquí, no puedo dejar pasar esta pregunta para presentarle una ironía. La comarca Nove es el territorio más grande o uno de los más grandes que tiene el país. Sin embargo, allí es donde se registran los índices más altos de desnutrición. Qué ironía, teniendo tanto terreno tan fértil, no se cultiva. ¿Cómo su gobierno actuaría en un problema como este de desnutrición? Lo primero es conocer el problema. He estado en la comarca
No voy y me quedo 15 minutos y reúno a la gente en un estadio o en una cancha. Duermo en la comarca, recorro las comunidades, me quedo con ellos, comparto con ellos, como con ellos. ¿Para qué? Para entender lo que sufren. Y lo que dices es cierto porque lo he vivido junto a ellos. Ellos son grandes productores de cacao, por ejemplo, grandes productores de café. Y nos dicen, señor Lombana, no tenemos ningún apoyo del Estado para poder de manera directa ser exportadores, por ejemplo, de uno de los mejores cacaos del mundo o de un buen café que se produce en la comarca Nové Buglé. Los mercados periféricos y el acercar la producción a la población no puede ser solo en las urbes. Tenemos que ir donde están las principales necesidades, en las comarcas, en Bocas del Toro, en las montañas de Veraguas y Coclé y en la provincia de Darién. No los vamos a olvidar. Gracias al candidato Ricardo Lombana. Ese compromiso que ustedes asumen de llegar a la presidencia de la República. Noriel Anel Pití del Colegio Agrícola San Benito en Zulay Rodríguez. Karen Cubilla de la Universidad Tecnológica Oteima entrega la propuesta al candidato Ricardo Lombana y Grace Montenegro del Instituto Nacional de Agricultura entrega el documento de la candidata Maribel Gordón. Ricardo Lombana tiene 1 minuto para sus conclusiones, corre el tiempo. Señor Mulino, vuelve a hacer un desplante. Ya se lo hizo a los jóvenes, ahora se lo hace al sector agropecuario. No se esconda. Según las encuestas, los sondeos y todo lo que se corre en las redes sociales y los simulacros electorales, los panameños se están decidiendo entre nuestro proyecto político, Otro Camino, y lo que sospechamos es su proyecto político. Yo lo invito a un debate, a que debata conmigo frente a los medios de comunicación y frente al país. No le quite esa oportunidad a los panameños para poder escoger bien y votar bien. En el 2019 les dije en este mismo lugar que si ganaba Cortizo, no iba a gobernar Cortizo, sino Benicio, y que nos iban a saquear. Si ganan los mismos de siempre, financiados por los mismos de siempre, que hacen alianza con los mismos de siempre, pasará lo mismo de siempre. A construir otro camino para Panamá. Y así, después de haber escuchado las conclusiones de ser testigo el país de la firma de un compromiso por parte de todos los candidatos que dijeron sí a este debate presidencial, damos por concluido este evento, Marta, de este lugar. En el que no se rieguen las coimas, sino que se riegue agua de verdad. Hemos venido a presentar propuestas, pero hemos venido también a señalar la verdad y también a marcar la ausencia del señor Mulino, que está escondido, que le sigue dando la espalda al país, y yo le pido a los medios de comunicación que organicen ese debate. No pueden dejar que el señor Mulino siga escondido, como está escondido el señor Cortizo, por 5 años. El país tiene derecho a escoger bien. Todas las encuestas, los sondeos y los simulacros electorales indican que estas elecciones van a ser entre el señor Mulino y el señor Lombana. Entonces aquí estamos nosotros dando la cara a nombre de muchos panameños. Le pido a él que dé la cara y le pido a los medios de comunicación que organicen dicho debate. Vamos al centro. Bien. Según lo plantea el candidato Lombana, van a la cabeza y por eso lo retan. Mira lo que dice, los medios que preparen incluso ese debate presidencial. Yo creo que es interesante lo que ha ocurrido en la noche de hoy. Es un llamado a un debate entre ustedes. Ese fue un reto público. Sí, bueno, en primer lugar, fue una invitación, no fue un reto, lo invité, porque un candidato no puede esconderse, número uno. Y él no es cualquier candidato. Él representa a un prófugo de la justicia. Él representa al principal importador de alimentos extranjeros y de productos extranjeros que ha distorsionado a través de importadora Ricamar los precios de los alimentos. Los panameños comen comida cara precisamente por gente como la que él representa. Entonces venir a un debate del agro y ver que su puesto está vacío y que no le dé la cara a los panameños no me parece aceptable, ni tampoco en el debate de los jóvenes. Y entonces, si los últimos sondeos, si los simulacros electorales que estamos viendo en los últimos días, si las últimas encuestas que empiezan a salir, las encuestas creíbles, no las maquilladas, empiezan a mostrar que la población panameña se va a decidir entre el proyecto de Otro Camino y el proyecto
que el que tenga el señor Mulino, que no lo conocemos, entonces la población no se puede privar, ni él puede privar a la población panameña de que vayamos a un debate, e insto respetuosamente a los medios de comunicación a que organicen dicho debate. Ahora bien, esta estrategia de no asistir a los debates por aparecer en encuestas de número uno o tener la mayor posibilidad de vencer en las elecciones ya se ha puesto a prueba, lo hizo la señora Moscoso y le fue bien. ¿Usted cree que ese fenómeno se repetirá con el señor Mulino? No creo que se repita, ¿sabe por qué? Porque cuando lo hizo Mireya Moscoso no votaban tantos jóvenes y el señor Mulino no va a engañar a la juventud de Panamá. Los jóvenes quieren ver a sus candidatos debatiendo. Los jóvenes quieren ver a sus candidatos discutiendo propuestas, no candidatos escondidos. Hemos tenido 5 años un presidente escondido. Y además los jubilados, los adultos mayores, el pueblo panameño quiere ver a sus candidatos debatiendo. Entonces yo no creo que en esta se la vayan a perdonar y yo le aconsejaría al señor Mulino que revise su estrategia y que venga a debatir y que proponga sus ideas y que sostenga sus puntos, porque él tiene que dar muchas explicaciones, sobre todo al sector. Usted hizo una denuncia muy certera acerca de la cadena de frío, en donde también vinculó al mayor importador, como usted lo dijo así, que se encuentra asilado en una embajada. Usted dice que usted recorrió la cadena de frío acá y que no existe cadena de frío en donde se invirtieron unos 300 millones. Mira, nos lo dicen los productores. Nos lo dicen las personas cercanas al sistema y a las cadenas agroalimentarias. La cadena de frío costó casi 300 millones de dólares, o se invirtió, y revise cuántos centros o cuántos mercados de la cadena de frío o centros como estos están funcionando. Yo fui al de David porque yo visito los lugares, ¿no? Yo recorro el país. ¿Y qué pasa en el mercado de la cadena de frío de David? Los 2 cuartos fríos, el de adentro y el de afuera, no sirven. Hace rato. No son los únicos cuartos fríos que no sirven en la cadena de frío. Por eso dije que ni hay cadena ni hay frío. Vi productores y vendedores llevando sus bloques de hielo, partiendo su hielo en pedacitos para poder enfriar sus productos en la cadena de frío. Y además, con mucho respeto, montones de funcionarios nombrados que caminan por allí, pululan por allí, nombrados políticamente mientras la cadena no funciona. Y además lo nombré a Tenógenes porque hay que decir las cosas como son. Hay personajes que han engañado a la población diciéndole que les traen chenchen. Ese señor le trae chenchen, dice él, pero luego te roba miles de millones de dólares en coima y en corrupción, y luego te vende la comida más cara porque importa alimentos. Eso es lo que tenemos que ver. Y cuando no te alcanza para la paila, hay que preguntarle al señor Mulino, que es el representante de Importadora Ricamar en estas elecciones y del mayor importador y distorsionador de precios de la comida en Panamá, cómo sustenta su posición. Es por eso que yo me propongo el día de hoy, frente a todo el sector productivo y frente a los panameños, tomar todas las medidas que sean necesarias para que a la gente le alcance para poner la paila, porque hoy la canasta básica son $300 y hay jubilados que cobran $100 al mes, y sin hablar de los desempleados y sin hablar de la gente y sobre todo las mujeres en la comarca. Bueno, gracias señor Lombana por acompañarnos también esta noche.